Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al canal Palabra que da vida. Te invito a poder prepararte para entrar en un tiempo de estudio de la palabra del Eterno. Tiempo en el que vamos a estudiar la tribu de Judá. Como dice el encabezado de la palabra o del estudio del día de hoy, la tribu de Judá. Vamos a estudiar, así que te invito a que puedas prepararte, puedas tomar tu cuaderno, tu lápiz para que tomes apunte y entremos en este tiempo de estudio. Vamos a estudiar en el libro de Génesis, como lo hemos venido haciendo todos estos días. Y vamos a seguir estudiando a estos hermanos, que son hermanos de padre y de madre, como ya estudiamos anteriormente, Rubén, Simeón y Leví. Hoy nos corresponde estudiar a Judá. Y quiero saludarte en esta tarde, poder bendecir tu vida en el nombre del Eterno, como grupo Palabra que da vida. Ya llevamos un tiempo al aire y ha sido tiempo en el que nosotros no representamos a ninguna congregación, sino que solamente esto, como comenzó en torno a la pandemia, con el único fin de poder estudiar palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Génesis 29:35. Génesis 29:35 dice así la palabra del Eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Ahora, una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá. Porque dijo: ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Vamos a estudiar qué significa Judá. ¿Ya? Dice la palabra Yehudá. Yehudá, del hebreo. Se traduce al español como Judá. Este nombre adquiere un significado profundo en las tradiciones judías y cristianas. Por ejemplo, en la Biblia hebrea se dice que Dios dice que el rey David, quien perteneció a la tribu de Judá, era un hombre conforme a su propio corazón, al corazón de Dios. Eso está en 1 Samuel 13:14. Y en el Nuevo Testamento se refiere a Jesús, un descendiente de David, como el león de la tribu de Judá. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 5:5. Por lo tanto, la importancia de Judá es evidente. Pero en realidad, ¿qué significa Judá en hebreo? La palabra Judá proviene del verbo en hebreo leodot, que significa simplemente dar las gracias. En el contexto de la Biblia hebrea, agradecer no es simplemente expresar gratitud, sino también significa alabar. La tribu de Judá fue una de las 12 tribus de Israel, descendientes del patriarca Judá, cuarto hijo de Jacob. Entonces, recapitulemos lo que les leía, que Judá, del hebreo Yehudá, y la tribu de Judá tiene un trasfondo, tiene una importancia tremenda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Y Judá o Yehudá
del verbo leodot, que significa dar las gracias. Pero no las gracias como nosotros damos gracias, porque tienes que entender la Biblia desde la perspectiva hebrea, entender desde quién fue el pueblo que cargó y que eligió el Señor. No fue a nosotros en la época moderna, contemporánea. Fue en la antigüedad al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, una de las tribus, Judá, es la que estamos hablando hoy día. Pero ellos como pueblo de Israel, como civilización, como nación, tenían costumbres. Y bajo esas costumbres tú y yo tenemos que estudiar la palabra, porque si no jamás la vas a entender. Y vas a seguir escuchando personas que te digan todos los días: hermana, leo la Biblia y no la entiendo. Claro que no la entiende porque la estás leyendo con tu contexto actual. Tienes que ir y entender. Entonces el pueblo de Israel tenía muchas costumbres. Y ellos no daban gracias como damos gracias nosotros. Este dar gracias, que significa el nombre de Judá, era expresar gratitud y alabar a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que esta era no solo una expresión de dar gracias. Seguramente Lea, cuando nace este hijo, ella alaba a Dios. Lo más probable que haya alabado a Dios. Con el estudio de las otras tribus vamos a entender muchas cosas que hasta el día de hoy no hemos entendido. O que quizás sí lo has leído, pero no has tenido el contexto en el que se dio. Quizás no lo has visto de esa manera. Por eso es tan necesario que nosotros estudiemos, pero no como chilenos, no como latinos, no como personas que vivimos en el 2020, sino que estudiemos la Biblia entendiendo cuándo se escribió, quiénes vivieron en ese tiempo, qué costumbres tenían. Te invito a que podamos leer Génesis 38 del 1 al 5. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucede después de la falsa muerte de José. Después de que los hermanos traman toda esta patraña para vender a su hermano, lo echan en la cisterna. Y vuelve Rubén a buscarlo y ya no estaba. Al tiempo de esto, Judá toma su vida, sus cosas, ¿no? Y se va de casa de su padre. Así lo dice la palabra, dice que Judá dejó su casa y se fue a Adulam. Y se separó totalmente. Si tú tomas tu Biblia y te vas a Génesis, me gustaría que pudieras hacer el ejercicio. Estás en Génesis, donde estábamos leyendo. Génesis 29. Perdón. Estábamos 37, en el 37 estábamos viendo que José había sido vendido por sus hermanos, ¿ya? Y transcurre todo eso
Y en el 38 hay un lapsus entre la historia de José, lo que se está contando que sucede con José, y viene y cuenta la historia de Judá y Tamar. Y en el 39 continúa la historia de José. Hay un capítulo entre el 39 y el 37, que es el capítulo 38, que nos cuenta la historia de Judá y de Tamar. ¿Qué importancia tiene esto? Lo vamos a ver porque lo leímos. Y Judá se va. Quizás Judá no pudo seguir viéndole la cara al papá del arrepentimiento que sentía, del peso de su conciencia, de haber vendido a su hermano, de haber dejado a su hermano allí, y el dolor que causó en su padre. No, la Biblia no lo narra, pero podríamos presumir que es una situación que podría ser que él se fuera y se casara con esta mujer cananea y haya tenido estos 3 hijos, Onán y Kesib. Perdón, Sela. Y dice, Judá se apartó de la región montañosa, bajó a la llanura costera y vivió entre la población indígena casándose con una mujer cananea. Juntos tuvieron a 3 hijos, como ya los nombramos, Onán y Sela. En la historia abreviada de la familia de Judá, Génesis registra que el primer hijo se casó con la cananea Tamar. Al igual que otros miembros de la familia de Jacob, los problemas morales no parecen muy lejos de la superficie. O sea, habían problemas morales, problemas de conducta en los hijos de Judá. En el caso de su maldad provocó su muerte a manos del Eterno. Era un hombre que no estaba bien ante los ojos de Dios y Dios toma su vida, dejando a su viuda sin hijos para convertirse en la esposa de su hermano Onán, por lo que se conoce como la ley del levirato. La mujer quedaba viuda, si había un hermano soltero mayor de edad que pudiera casarse, debía tomarla a ella por esposa y el primer hijo que le naciera no iba a ser de él, sino del hermano. Esa era la ley del levirato. Por lo tanto, tener hijos. Onán demostró ser incapaz de exhibir tal gesto de obediencia. No estaba dispuesto a dar hijos a su hermano. Y por lo tanto, evitó así el requisito de criarle un heredero a su hermano. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 38, versículo 8. Por esto, Dios decidió tomar también su vida. Imagínate, el primer hijo, se casa con Tamar, era un hombre que no estaba de acuerdo a lo que Dios pedía. Y dice, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, ya él también le quitó la vida. Estos eran los hijos de Judá. Y Dios le quita a los 2 primeros hijos que había tenido con su esposa y a sus 2 hijos, y Onán. Y le quedaba Sela. Entonces, ¿qué sucedió? Judá entonces le pidió a su nuera que regresara a la casa de su parentela hasta que su tercer hijo fuera suficientemente mayor para casarse con ella. El problema es que nunca tuvo la intención de casarla con su hijo Sela, porque tenía el temor de que su hijo también pudiera morir a resultado del matrimonio con Tamar.
decepcionada, molesta, cobra el precio de esta traición y se disfraza de prostituta y engaña a Judá cuando éste había quedado viudo. Producto de esto, ella se saca sus ropas de viudez y se viste de prostituta y se para en el camino. Y cuando él venía de vuelta de haber ido a esquilar las ovejas, él la ve en el camino y se llega a ella. Y él le pregunta a ella qué le va a cobrar y ella le pide unas prendas. El bastón, el cinto y el anillo, me parece que era. Y vamos a citar textualmente. Dice... perdón. Y respondió, yo te enviaría... Le pidió el sello, el cordón y el báculo que tienes en tu mano. Esas cosas le pidió Tamar a Judá y él le dijo, yo te voy a enviar un cabrito. Cuando él envió el cabrito a dejarle el cabrito al otro día, no encontró a la prostituta. Le dijeron, aquí no se para ninguna ramera. Y pasó el tiempo y él se olvidó de su cordón, de su sello y de su báculo. Pero pasado el tiempo, a él le dicen, tu nuera Tamar está embarazada. ¿Y qué es lo que hace Judá? Dice, quémenla en la hoguera. Se molesta, dice, esta mujer se acostó con cualquiera, es una ramera. Quémenla. Y ahí Tamar dice, y saca los objetos que ella tenía guardados. Y Judá fue justo con ella, honesto, y admitió y reconoció que él se había llegado a ella y ella estaba embarazada de él. Y Tamar tuvo 2 hijos, gemelos, Fares y Zara. Fares se convirtió en el antepasado del rey David. Eso lo vas a encontrar en el libro de Ruth 4, del 18 al 22. Y también fue antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vas a encontrar en Mateo 1, del 3 al 16. La razón de este capítulo en el que se cuenta esta historia, obviamente que es trascendental porque de uno de los hijos de Tamar viene la descendencia del rey David y de ahí la familia de la que nació nuestro Mesías. Es registrar el arrepentimiento de Judá y de su condición sin cambios en el linaje de Jacob. A pesar de sus malas decisiones y haber vendido a José y engañado a su padre. Él se fue lejos y su vida no fue mejor yéndose lejos. Porque claramente lo que él había hecho tenía que tener una consecuencia, así como la tuvo para todos sus hermanos. Pero, y la palabra declara de que él se hace responsable de Tamar, no que la haya hecho su esposa, sino que se hizo responsable de ella. Y seguimos con la historia de la tribu de Judá. Luego de haber partido de Egipto, porque llega un momento que él también llega a Egipto junto a sus hermanos, luego de haber partido del antiguo Egipto y habiendo ya atravesado la península del Sinaí, la tribu de Judá ingresó en Canaán, junto con las demás tribus israelitas y se estableció en la región del sur. Con el tiempo se volvió la tribu más poderosa y de ella nacieron importantes reyes como David y Salomón. Fue también en el seno de la tribu de Judá que emergió la profecía de la llegada de un Mesías quien descendería de la misma tribu.
Después de que las 10 tribus del reino del norte de Israel se dispersaron debido a la conquista asiria en el año 721 a.C., la tribu de Judá y Benjamín quedaron como únicas herederas del pacto abrahámico ratificado a través de la alianza mosaica. El reino de Judá floreció hasta el año 586 a.C., cuando fue invalidado por los babilónicos y muchos de sus habitantes partieron en cautiverio hacia Mesopotamia. Casi 50 años después, en el año 538, perdón, ahí me equivoqué en la fecha. Casi 50 años después, el rey Ciro II el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra natal y el templo de Jerusalén fue subsecuentemente reconstruido. La historia de Judá desde entonces en adelante es la historia de los judíos y también aquella del judaísmo, la región que otrora constituía el territorio de Judá, y el reino de Judá será también conocida como Judea. A ver, para que entiendas. El reino se dividía en dos, el reino del norte y el reino del sur. Había uno que estaba constituido por la tribu de Judá y Benjamín. Y ellos fueron los que quedaron porque el reino del norte fue destruido y fue dispersado. Ya conocemos la profecía, a los 4 confines de la tierra, a la diáspora. Y quedó la tribu de Judá y de Benjamín. Ellos construyeron y fueron en un momento llevados cautivos a Babilonia. Cuando ellos regresan, ellos reconstruyen el templo, y por eso se conoce como judaísmo. Por eso se conocen como judíos, que en realidad son israelitas, descendientes de la tribu de Judá. Por eso se conocen como judíos, porque fueron los que volvieron del cautiverio de Babilonia, porque los otros ya habían sido dispersados. Ellos vuelven, reconstruyen y se quedan ahí. Hasta el día de hoy, aún contra todo lo que el enemigo ha querido hacer, el pueblo ha permanecido. ¿Ya? No queriendo decir que otros no hayan podido, de otras tribus, poder estar. Sí, pero el reino del norte fue destruido, fue asolado y dispersado. Seguimos. Según el texto bíblico, la tribu de Judá fue quien lideró a las demás tribus que construyeron el reino de Judá, ocupando la mayor parte del territorio del mencionado reino, con excepción de una pequeña región en el noreste que pertenecía a Benjamín, y un enclave hacia el sudoeste que era ocupado por Simeón. Igualmente, Belén y Hebrón fueron las principales ciudades ubicadas dentro del territorio de Judá, que a su vez también comprendía aquellas de Kadesh, Debir, Arad, Estemea, Jarmut y Laquis. Dado su tamaño y peculiaridades geográficas, el territorio de la tribu de Judá poseía 4 regiones. Vamos a desglosarlas. Primera región, el Negev, comprendía la porción al sur del territorio y era apto para el pastoreo. ¿Ya? La esfela o tierras bajas,
localizadas entre el mar Mediterráneo y las tierras altas, que eran empleadas para la agricultura y particularmente el cultivo de cereales. El desierto, región cercana al Mar Muerto y localizado bajo el nivel del mar, difícilmente habitable y un área de una fauna salvaje que incluía, entre otros, osos y leopardos. Comprendía los desiertos de Ain, Guedi, Judá y Maón. Y los países montañosos, o el país montañoso, constituido por una elevada planicie situada entre las tierras bajas y el desierto, territorio rocoso pero con suelo fértil. La región producía cereales, olivas, vid y otros frutos. Era renombrada por sus aceites y vinos. ¿Ya? Era una tierra, la porción de tierra que ellos tenían tenía de todo. Tenían desierto, tenían zonas aptas con mucho pasto para el pastoreo, zonas para poder sembrar cereales como el trigo, la cebada, ¿no es cierto? Avena. Y tenían esta parte que era el país montañoso, donde ellos podían tener los cultivos de la oliva, la vid o uva como la conocemos nosotros, y cereales también. Era una tierra en la que ellos podían cultivar para sustentarse. Tenían lo que necesitaban. ¿Y qué nos habla la palabra de la tribu de Judá en el Apocalipsis? ¿Qué nos dice? En Apocalipsis 7:5 nombra a la tribu de Judá y dice, de la tribu de Judá 12.000. Y nombra a otras tribus, de los sellados, ¿ya? De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Y así también nos habla en Ezequiel. En Ezequiel 37, 15 al 28. Yo creo que tú sabes que Ezequiel, junto con una parte del libro de Daniel, van todos muy relacionados con el Apocalipsis. Dice, Ezequiel 37 del 15 al 28. Nuevamente recibió un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trazo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trazo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los dos trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en 12 naciones o en 2 reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno.
Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Hay algunos que dicen que esto se cumplió. Otros que pensamos que esto tiene que cumplirse con la venida del Mesías. Otros que piensan que su religión es ese palo del que habla la palabra. La verdad, que si tú lo analizas, David está muerto y murió. Entonces, ¿cómo puede volver a la vida para poder reinar sobre Israel? No puede. El templo fue destruido. El lugar donde el templo estaba construido hoy pertenece a Palestina, lo estudiamos. Hay muchas cosas que te podrías preguntar. Para que esta profecía se cumpla tendrían que ocurrir muchas cosas. Se dice que para que Israel pueda recuperar la tierra donde estaba el templo, que hoy hay una mezquita, tendría que haber una guerra, que se desencadenaría una guerra en el Medio Oriente que no tendría fin. Para que eso ocurra, tiene que Dios permitirlo. Entonces yo creo que esta profecía no se ha cumplido. Esta profecía es del fin. Y cuando esas dos tribus, cuando Efraín y las tribus del norte, del reino del norte, se junten a Judá, dentro de esas tribus del norte está el Israel espiritual. Dentro de esas tribus de Efraín, los que fueron a la diáspora, estamos tú y yo. Los que hemos creído sin conocerle, sin haber visto, que por la fe estamos aquí. Símbolo de la tribu de Judá. El símbolo de Judá es el león. Es el símbolo de la tribu. A menudo es representado en el arte judío, tanto religioso como político y cultural. El león de Judá es a su vez un motivo recurrente de la ingeniería de Jerusalén. Piedra. La piedra de Judá es el jacinto y es una variedad de zircón transparente de color rojo-naranja utilizada en pedrería. El nombre coincide con el de una flor de color púrpura o azul rojizo profundo, llamada jacinto. Se piensa que puede ser la piedra designada como ligure, Islem en hebreo, mencionada en el Éxodo 28:19. La tercera hilera consistirá en un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. Entonces, como la primera piedra de la tercera fila de la placa ritual, portada sobre el pecho del sacerdote supremo. Placa denominada en hebreo Osen. El símbolo del estandarte tiene un león. Nosotros sabemos quién es el león de la tribu de Judá. Para nosotros, actualmente ese león ruge y se llama Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Cada piedrecita en el pectoral del sumo sacerdote representaba una tribu. Cada piedrecita tiene un simbolismo. El color de la piedra simboliza algo. Todo tiene un símbolo profético en la Biblia. Vamos a estudiar hasta aquí. Vamos a dejar este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios pueda bendecirte. Dios pueda fortalecer tu vida. Desearte un Shabbat Shalom. Ya cayó el sol en la ciudad de Concepción.
y entramos en el tiempo de reposo. Sí. ¿No me crees? Cuando vayas a tu Biblia, la Reina Valera, busca cuando dice que Dios instituyó el día de reposo. Y te va a aparecer un asterisco. Entonces tú te vas al final de tu Biblia atrás o abajo y te va a decir sábado. Sí, sábado. No te quiero judaizar, quiero que tus ojos se abran y que entiendas que no es el domingo. Entonces comienza el tiempo y a la caída del sol, el tiempo que el Señor puso para reposar, para descansar, para cesar de toda obra. Dios te bendiga, te invito a que puedas darle like a este video, compartirlo para que la enseñanza llegue a quien la necesite. Si estás viéndonos a través de YouTube y te ha gustado el contenido de este canal, puedas suscribirte, activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos video y dale like a este video. Hagamos que nuestra comunidad crezca. El Señor te bendiga. Nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde. Que tengas un muy buen fin de semana en el nombre del Eterno. Shalom, shalom.